La mayor adoración conlleva el mayor costo personal, lo cual es hermoso a los ojos de Jesús. A veces, cuando adoramos al Señor, a los demás les resulta absurdo. Elegimos adorarlo porque nos da sabiduría sentarnos a escuchar su palabra. Y vemos estas cualidades en María de Betania, quien adoró al Señor sin vergüenza, ungiéndolo para la sepultura con un ungüento costoso. Ella sabía algo que otros discípulos desconocían porque prestó atención a lo que Jesús realmente decía y lo creía. Consideró la vida del rey más valiosa que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer y lo demostró comprando un ungüento precioso para ungirlo. Tal devoción a Jesús no encaja en el cristianismo moderno y conveniente que se ha popularizado en países prósperos como Ecuador y Estados Unidos. Los cristianos quieren que se les diga que Jesús se complace con sus migajas, con su tiempo sobrante, incluso cuando tienen mucho más que ofrecerle. Bueno, hoy es Domingo de Ramos. ¿Y cuál fue el significado del Domingo de Ramos? Bueno, cumplió Zacarías 9:9 que dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. El Domingo de Ramos, Jesús se presentó a Jerusalén como su rey, en cumplimiento de la profecía de Zacarías. El resto de la profecía de Zacarías no se cumplirá hasta la segunda venida, cuando Jesús rescate a Israel de sus enemigos. Más después, en Zacarías 9, leemos en versículo 14. Entonces, el Señor aparecerá sobre ellos, y su flecha saldrá como un rayo. El Señor Dios tocará la trompeta y caminará en los torbellinos del sur. Hablando ya de su segunda venida. El pueblo judío pensaba que Jesús entraba en Jerusalén como un conquistador que destruiría a los enemigos de Israel. Si la profecía del Antiguo Testamento dice que el Mesías destruirá a los enemigos de Israel, ¿por qué no lo hizo Jesús? La falta de fe en Jesús por parte de la mayoría del pueblo judío le impidió establecer el reino. Debido al rechazo nacional de Israel a Jesús como el Mesías, Él no iba a Jerusalén para cumplir las promesas nacionales de Israel, sino para morir como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En la cruz del Calvario, el Padre puso sobre su Hijo todo pecado de la historia humana, desde el primer pecado de Adán y Eva hasta el último pecado del futuro reino milenial. Todos estos pecados eran cargados sobre Jesucristo en la cruz. Los pecados, tantos pasados, presentes y futuros, eran cargados en el cuerpo de la humanidad de Jesucristo en la cruz. Al mismo tiempo que se ofrecía el sacrificio nacional matutino en el templo, el sacrificio de la mañana, Jesús fue clavado en la cruz. Y al mismo tiempo que el sacrificio vespertino de la tarde, Jesús exhaló su último suspiro. Él pagó por la redención de la humanidad mediante su muerte como nuestro sustituto. Él exclamó: consumado es, porque la obra que el Padre le había enviado a hacer estaba completa.
Las escrituras se habían cumplido y la redención había sido provista para la humanidad para siempre. Puesto que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados en su totalidad, solo nos queda depositar nuestra fe solo en Él para nuestra salvación eterna. Y en ese momento nos convertimos en hijos de Dios, quienes jamás podrán ser separados de su amor. Pero bueno, ahora entendemos qué significa el Domingo de Ramos. Hemos estudiado de verdad todos los Domingos de Ramos, estudiamos, pero hoy no. Hoy vamos a estudiar el día antes del Domingo de Ramos. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en Juan capítulo 11, versículo 55. Y lo siento, hermanos, por poner la referencia equivocadamente. No es Lucas capítulo 19, sino Juan capítulo 11, versículo 55. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. En nuestro estudio de la vida cronológica de Jesucristo, hemos visto el prólogo de su nacimiento. El apóstol Juan explicó los orígenes eternos de Jesús. Lo describe como el Verbo que en el principio ya estaba con Dios y de hecho era Dios. El Verbo se refiere a la palabra del Señor del Antiguo Testamento, que fue la manifestación visible de Dios a través del Antiguo Testamento. Juan describe a Jesús como el unigénito del Padre y el unigénito Dios, el creador del universo. Lucas nos cuenta la historia de Juan el Bautista, primo de Jesús, y de la madre de Jesús, María de Nazaret. Estudiamos el nacimiento de Cristo, su infancia y un evento importante en su adolescencia. Estudiamos el ministerio de Juan el Bautista como precursor del Mesías. Y luego el primer viaje del ministerio público de Jesús, que comenzó en Galilea, bajó a Jerusalén y vuelta a Galilea. Luego su ministerio general en Galilea. Estudiamos cómo sus peregrinaciones a Jerusalén resultaron en encuentros cada vez más fuertes con los principales sacerdotes y los fariseos. A lo largo de su ministerio, su popularidad experimentó altibajos cíclicos. Milagros impactantes impulsaron su apogeo, como la curación del judío leproso, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la alimentación de los 5,000, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. En nuestro estudio cronológico, finalmente llegamos a la Semana Santa. Aunque todas las Semanas Santas nosotros estudiamos algo acerca del Domingo de Ramos, acerca de la cruz, la resurrección, pero realmente ahora en nuestro estudio cronológico de la vida de Cristo, por fin llegamos a esta parte de las Escrituras. A medida que el Señor se acercaba a su última Pascua, su popularidad alcanzó su máximo tras la resurrección de Lázaro. Uno entre algunos momentos de su popularidad máximo. Pero este fue el último. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Todos sabían que los sumos sacerdotes querían arrestar a Jesús. Todos conocían los informes de que Jesús había resucitado a Lázaro. Y todos sabían también que Jesús cumplía la ley a la perfección. Entonces así no se perdía ninguna de las 3 fiestas anuales de peregrinación. Tal vez tú preguntas, ¿por qué cuando estudiamos la vida de Cristo siempre vemos a Él subiendo y bajando de Galilea a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén? ¿Ya? Y incluso cuando ya no volvió a Galilea, todavía cuando volvió a algún sitio, muchas veces ya vemos este ciclo. Por parte era porque había esa hostilidad por parte de los
el sumo sacerdote y los principales sacerdotes y los fariseos. Pero por otra parte también es porque en general Jesús durante mucho de su ministerio vivía en el norte y como un judío devoto, él siempre bajaba a Jerusalén para las 3 fiestas de peregrinación en el año. Entonces todos los años, 3 veces al año, él hizo una peregrinación a Jerusalén. Pero ahora vemos su última peregrinación. Como la Pascua era una de las 3 fiestas de peregrinación anuales, se esperaba que Jesús fuera a Jerusalén. En Jerusalén la expectación crecía a medida que se acercaba la Pascua. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. ¿Cuándo fueron 6 días antes de la Pascua? Bueno, Juan probablemente se refería al sábado 28 de marzo del año 33 después de Cristo. Era el día 8 del mes de Nisan, también conocido como Abib en el calendario judío. O Nisan o Abib son palabras que esencialmente significan la primavera. Entonces aquí ustedes tienen un calendario de la Semana Santa o la Semana de la Pasión del Cristo en sus hojas y pueden ver de que esta semana comenzó el 8 de Nisan y terminó 16 de Nisan. Bueno, en tus hojas solamente puse las fechas en el calendario griego, sábado 28 de marzo hasta domingo 5 de abril. Pero entonces es muy probable que Jesús fue ungido por María de Betania el día 28 de marzo del año 33 después de Cristo. No tenemos tiempo esta mañana para que yo les presente las evidencias para favorecer la fecha 33 después de Cristo para la crucifixión de Jesús en vez de 30, pero por toda la información histórica que tenemos, solamente hay 2 diferentes fechas en que Jesús pudo haber sido crucificado y resucitado, y es 30 o 33 después de Cristo, pero hay muchas razones por favorecer 33, como nosotros sabemos exactamente en cuáles fechas del calendario judío o griego caían las fechas del calendario judío en este entonces. Es la razón que podemos saber con tanta exactitud 28 de marzo del año 33 después de Cristo. Y la mayoría de los eruditos en la actualidad están de acuerdo que esta es la fecha precisa de la crucifixión de Jesús. Sería el día viernes 3 de abril del año 33. Mateo da información adicional sobre la casa. Dice así: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Un hombre llamado Simón, un leproso judío sanado, organizó una cena para Jesús, a la que también asistieron Lázaro, Marta y María. ¿Cómo sabemos que fue sanado? Porque estaban en su casa. No hubiera sido posible que los judíos visitaran a un leproso no sanado. ¿Ya? Fue completamente prohibido. Entonces, seguramente fue uno de los leprosos que Jesús sanó durante su ministerio público. Simón pudo haber sido familiar de Lázaro, Marta y María, ya que Marta servía, aunque no sabemos exactamente qué fue la relación entre Simón y Lázaro, Marta y María. Pero ahora, ¿qué sucedió en esta casa? Sábado, justo la noche antes de Domingo de Ramos. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Ahora, ¿cuál María? María de Betania. Quiero mencionar algo. En griego y hebreo el nombre María es Miriam. Entonces, para nosotros tenemos los 2 nombres, María y Miriam. Realmente es Miriam y significa amarga. Era un nombre judío femenino popular en el siglo I porque era el nombre de la hermana de Moisés en el Antiguo Testamento. Y en algunas Biblias tienen el nombre Miriam para la hermana de Moisés en el Antiguo Testamento, pero María para
cualquier de los 6 Marías del Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento, pero realmente es el mismo nombre. En el Nuevo Testamento hay 4 Marías importantes. María de Nazaret fue la madre de la naturaleza humana de Jesucristo. Se la suele llamar la Virgen María, aunque tras dar a luz a Jesús tuvo al menos 6 hijos con su esposo José, por lo menos 4 hijos y 2 hijas. María Magdalena era una mujer que tenía 7 demonios antes de que Jesús la sanara. Muchos suponen que la mujer que lloró a los pies de Jesús en Lucas capítulo 7 era María Magdalena, pero no hay razón para concluir eso a partir del relato de Lucas. Tampoco hay razón para concluir que María Magdalena fuera una prostituta. Realmente esta tradición es basada en la conclusión de que la mujer que lloró a los pies de Jesús era la misma María Magdalena. Pero Lucas no nos dice eso. Entonces realmente la única cosa que sabemos de María Magdalena era de que ella tuvo 7 demonios que Jesús expulsó. Y ahora llegamos entonces, las 3 más famosas son a la Virgen María, María Magdalena y ahora María de Betania. Era famosa por sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Más tarde también cayó a los pies de Jesús cuando murió su hermano Lázaro. Y la otra María, que era la esposa de Cleofás, también es una María también importante, pero vamos a ver más acerca de ella cuando llegamos al final de la Semana Santa o la Semana de la Pasión del Cristo. Ahora, ¿qué hizo María de Betania? Tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho. ¿Qué tipo de ungüento era el de nardo puro? Bueno, el comentario del conocimiento bíblico dice: el nardo puro era un aceite fragrante preparado a partir de las raíces y tallos de una hierba aromática del norte de la India. Era un perfume caro, importado en cajas o frascos de alabastro sellados que solo se abrían en ocasiones especiales. Algunas vírgenes judías ahorraban dinero y compraban una pequeña cantidad de nardo puro para usar en su noche de bodas. ¿Qué hizo María con este preciado y fragrante aceite? Ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Ahora, el gesto de María fue muy similar al que hizo una mujer en Lucas capítulo 7, lo que terminamos de mencionar, que muchas veces suele ser confundida con la María Magdalena. Por esta razón, a veces la gente confunde todas las Marías, excepto la Virgen María. Y ya creen que la mujer de Lucas 7, María Magdalena y María de Betania son la misma. No lo son 3 diferentes mujeres, ¿ya? Pero ¿qué hizo la mujer no nombrada en Lucas capítulo 7? Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora, tal vez dices, pero parece igualito al otro evento. Sí, es muy similar, pero las diferencias entre estos 2 eventos sugieren que no fueron lo mismo. Además, la mujer, conocida por ser pecadora, ungió los pies de Jesús con ungüento 1 año y medio antes del evento que estamos leyendo hoy. María de Betania pudo haber oído hablar del gesto de la mujer del capítulo 7 de Lucas y se sintió inspirada a hacer lo mismo. Es una posibilidad. ¿Qué motivó a la mujer del capítulo 7 de Lucas? Jesús le había explicado al anfitrión de la casa diciendo: me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. La mujer de Lucas 7, 37 al 38 tenía una percepción precisa de su pecaminosidad. Y sabía que Jesús la había perdonado cuando puso su fe en él. Por lo tanto, lo amó mucho.
lo que se manifestó en una adoración sincera. ¿Qué actitud y emoción demostraron sus acciones? Creo que demostraron un sentimiento de indignidad al ungir y besar los pies de Jesús. Fue algo inusual. Normalmente se unge la cabeza de alguien. Ella también le secó los pies con su propio cabello en lugar de una toalla, lo que también demostró que reconocía la santidad de Jesús. Percibió el incalculable valor de Jesús y su propia indignidad en su presencia. También demostró una gratitud sincera con todo su corazón. Me imagino que María de Betania quería mostrar la misma devoción a Jesús y adorarlo de forma significativa. Las dos mujeres eran muy diferentes. Una probablemente era una ex prostituta pobre y la otra probablemente una judía rica y de gran prestigio moral. Pero se humillaron de la misma manera y adoraron a Jesús como mejor sabían. Juan nos dice que María derramó el ungüento sobre los pies de Jesús y Mateo nos dice que también lo derramó sobre su cabeza. En Mateo 26:7. Se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Si tú estás leyendo de pronto en la Semana de la Pasión de Cristo o la Semana Santa y llegas a este evento en Mateo, está fuera del orden cronológico. Pero si recuerdan, a través de todo nuestro estudio de la vida de Cristo, Mateo es siempre, no siempre, pero casi siempre no cronológico. Él fue un autor temático, entonces en general, él siempre organizaba los relatos según a qué se relacionaba un evento con otro. Entonces, él contrasta María de Betania, aunque no la nombra, él contrasta a ella con Judas Iscariote. Entonces, él describe el evento justo cuando llega cronológicamente a los eventos del día miércoles, en vez de dar la información cronológicamente desde el sábado. Pero Juan nos dice con exactitud cuál día sucedió y cuántos días antes del día mismo de Pascua. Entonces es la razón que estamos siguiendo cronológicamente la versión de Juan. María de Betania ungió la cabeza y los pies de Jesús con un ungüento costoso y le secó los pies con sus cabellos. ¿Qué significado tenía la unción con aceite en el antiguo Israel? Bueno, ungir la cabeza con aceite era una costumbre en Oriente Medio que demostraba respeto a los invitados de honor, aunque rara vez con un perfume, un ungüento tan costoso. Los reyes y sacerdotes eran ungidos antes de asumir sus cargos. Como resultado, el término ungido se usaba para reyes y sacerdotes, y con el tiempo se convirtió en un título para el propio Mesías. De hecho, la palabra Mesías proviene del hebreo Meshiach, que significa ungido. Cuando nosotros hablamos del Mesías, estamos hablando del ungido. La ley de Moisés prescribía la unción para la purificación ritual en diversas circunstancias, incluyendo el reconocimiento de un leproso curado. Los judíos también tenían la costumbre funeraria de ungir todo el cuerpo del difunto antes de depositarlo en la tumba. María tenía en mente al menos uno de estos significados. ¿Y qué efecto tuvo el ungüento? Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. El apóstol Juan hizo varias observaciones a lo largo de su evangelio que nos dejan pocas dudas de que fue testigo de primera mano de estos acontecimientos. María usó tanto perfume que su fragancia llenó la casa. ¿Cómo reaccionaron los demás discípulos ante las acciones de María?
Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Un denario equivalía al salario de un día. 300 denarios equivalían a casi el salario de un año completo. El ungüento valía casi un año de salario. Thomas Constable señaló: María, al igual que David, no quiso dar al Señor lo que no le costaba nada. La verdadera adoración siempre cuesta al adorador, siempre implica un sacrificio. Bueno, es posible que la adoración no siempre le cuesta al adorador, pero la mayor adoración siempre cuesta algo. La mayor adoración siempre cuesta algo y implica un sacrificio. Si solo adoras al Señor cuando es fácil o tienes tiempo libre, esa adoración sigue siendo valiosa. No quiero que malentiendan, ¿ya? Pero no tanto como cuando cuesta algo. Si te cuesta tiempo, dinero, energía o la buena opinión de los demás, estos sacrificios hacen que tu adoración sea más valiosa a los ojos del Señor. Mientras tanto, cuanto mayor sea tu sacrificio para adorar a Jesús, menos sentido tendrá para los demás. María de Betania sacrificó el salario de un año entero, casi, el tiempo dedicado a buscar y comprar nardo puro, y luego sacrificó la buena opinión de los demás. Sacrificó las tres cosas: dinero, tiempo y la buena opinión de otros. Podía anticipar fácilmente la crítica por desperdiciar el ungüento y exponer su cabello para limpiar los pies de Jesús, pero sabía exactamente lo que hacía y actuó por fe y por amor en lugar del temor. ¿Ya? La fe y el amor conquistan y vencen al temor y miedo. ¿Qué motivó a Judas Iscariote? Bueno, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Obviamente Judas tenía motivos ocultos, pero los otros discípulos también estaban enojados con María. Dice en Mateo 26, 8 al 9, pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿por qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. Enojaron todos los discípulos con ella. Los creyentes inmaduros y carnales no entenderán cuando hagas sacrificios por amor al Señor. Un cristiano carnal es un cristiano que está controlado por la naturaleza pecaminosa, en vez de estar controlado por el Espíritu Santo de Dios. Recuerdan que desde el momento de la salvación tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros. Pero desde este entonces tenemos dos influencias. Tenemos la antigua naturaleza pecaminosa y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y podemos escuchar a una influencia o la otra. Y cuando los creyentes o están simplemente inmaduros o cuando están controlados por la naturaleza pecaminosa, no entenderán sacrificios para Jesús. Los creyentes inmaduros y carnales no entenderán dedicar tiempo especial a orar al Padre. No entenderán asistir a las reuniones y estudios bíblicos en la iglesia local. Si haces sacrificios financieros significativos para asistir a los cultos y a los estudios bíblicos, los cristianos inmaduros pensarán que estás loco. ¿Nunca has experimentado eso?
Yo creo que algunos de ustedes han experimentado esta respuesta, no solamente de los del mundo, sino también de otros cristianos. La razón es que no perciben el valor de aprender fielmente la palabra de Dios. Esa es la razón. Los creyentes inmaduros y carnales piensan como el mundo, realmente. Y como resultado no entienden la importancia de priorizar las cosas de Dios. No entienden leer la Biblia en persona en lugar de fingir que la estudias viendo videos cristianos de TikTok. Disculpe. Pero hermanos, muchos cristianos pretenden que están estudiando la Biblia en TikTok aquí, pero no quieren dar tiempo de leer la palabra de Dios aquí. Si puedes dedicar 1 hora diaria en las redes sociales, y es mucho menos que el promedio de la mayoría de las personas, ¿por qué no inviertes 15 minutos al día para conocer mejor a Jesús en su palabra? Al final del año habrás leído la Biblia completa con solamente 15 minutos diarios. Para los cristianos inmaduros, ese sacrificio de 15 minutos diarios es radical y irrazonable. No es de extrañar que no entiendan perder dinero para priorizar la iglesia local. No es de extrañar que mostrar interés personal en la vida de otros creyentes de la iglesia local les parezca excesivo. Pero ¿cómo respondió Jesús a los discípulos? Ellos respondían, mujer, bueno, no dijeron mujer, por decir, pero qué gasto, qué desperdicio. Es como ellos vieron lo que ella hizo. Y Jesús respondió, entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. María fue la única discípula que entendió que Jesús había venido a Jerusalén a morir. Dr. Arnold Fruchtenbaum, maestro bíblico judío mesiánico, concluye que María fue probablemente la única discípula que sabía que Jesús moriría y resucitaría, ya que lo ungió para la sepultura y no acompañó a las otras mujeres al sepulcro el domingo por la mañana. El siguiente domingo, cuando todas las demás mujeres no sabían qué estaba pasando y amaban mucho a Jesús, pero no entendían, María de Betania era ausente. Y preguntamos por qué. Hay buenas razones de pensar porque ya sabía que iba a resucitar. Fue la única que sabía que iba a morir y también sabía que resucitaría. Pero ¿cómo lo supo María de Betania? Preguntamos, si todos los demás no entendieron. Es porque se sentó fielmente a sus pies y escuchó sus enseñanzas. Lucas nos dice en Lucas 10, 39 al 42, ella, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero es una acción en el pasado indefinida, entonces para decir de que ella seguía sentada ahí escuchando. Es decir, en general, la descripción de Lucas es, ella estaba activamente escuchando a Jesús. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos y acercándose a él, a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Ella tuvo las mejores prioridades. Porque María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su enseñanza.
ungió su cuerpo para la sepultura. Al igual que María Magdalena, amaba al Señor, pero su atención a sus enseñanzas le brindó una mayor comprensión y discernimiento espiritual. Y como resultado supo hacer algo que para los demás no tenía sentido. No sé si ven, hermanos. Ella enfatizaba tanto escuchar a Jesús, aprender su palabra y creer lo que él dijo, es decir, escuchar para aprender, que ella sabía algo que los demás no sabían, para que ya pudo hacer una aplicación que los demás no podían hacer, incluso hasta que parecía una locura para los demás. Warren Wiersbe escribió, pero antes de que podamos representar a Cristo como debemos o imitarlo en nuestro ministerio de cuidado, debemos pasar tiempo con Él y aprender de Él. La relación de María con el Señor resultó en una mayor comprensión, un mayor amor y un mayor sacrificio en cosas que otros consideraban insignificativas. Ninguno de los discípulos, viendo a ella ungiendo a Jesús, dijo, ¡qué hermoso! O tal vez incluso, ¡ay, por qué no pensé en hacer lo mismo! No, ellos, ¿qué está haciendo? ¡Qué locura! Así es como ellos pensaron. Pero porque no aprendían, aunque Jesús predicaba a todos. Como los demás discípulos no entendían que Jesús iba a Jerusalén a morir, naturalmente no valoraban la adoración de María. Solo comprenderemos la verdad y sabremos cómo vivir de una manera que agrade al Señor si nos tomamos el tiempo para sentarnos a sus pies y aprender. En esencia, este era el pensamiento de María. Si Jesús es el Rey de Reyes, y si va a morir en Jerusalén, y si Él es más valioso que cualquier otra cosa en este mundo, entonces honrarlo y adorarlo antes de su muerte es más importante que cualquier otra cosa. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestan a la mujer? Pues buena es la obra que me ha hecho. La Nueva Versión Internacional dice, ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Para Jesús, el culto sacrificial es hermoso. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Jesús no decía que dar a los pobres no fuera importante, sino que solo estaría con ellos por un corto tiempo, y la adoración de María mostraba la mayor prioridad espiritual. Warren Wiersbe señaló el orden correcto de prioridades para los creyentes en Cristo. Él escribió, la clave es tener las prioridades correctas. Primero Jesucristo, luego los demás, luego nosotros mismos. Somos embajadores, vecinos y adoradores. Estos tres y los mayores de ellos son adoradores. Invertir en algo de valor puramente espiritual tiene gran valor a los ojos de Jesús. Hemos a veces quedado confundidos y pensando que solamente si es algo de valor temporal a los ojos de otros, de que solamente así tiene valor. Y bueno, hermanos, yo quiero que ustedes no solamente amen en palabras, sino también en hecho. ¿Ya? Pero es importante reconocer que los hechos que directamente relacionen con Jesús también son hechos importantes para Dios.
Si bien hacer el bien a los demás es importante, priorizar las cosas que se relacionan directamente con Jesús lo es aún más importante. Esto me hace pensar en la fidelidad al asistir a los estudios bíblicos y llegar temprano a la iglesia local para participar en la adoración colectiva, de cantar las alabanzas juntos, como el cuerpo de Cristo. Es algo significativo. Algunas personas dicen, pero no es tan importante, voy a llegar solamente para la prédica. Qué bueno, hermanos, que lleguen solamente para la prédica. Es mejor que no llegar a la iglesia. ¿Ya? Y siempre cuando lleguen tarde, a veces han llegado aquí con solamente falta 5 minutos para terminar el culto, me dice, pastor, yo fui atrasado, y yo le digo, qué bueno que llegaste, aunque sea solamente para 5 minutos. ¿Ya? Pero hermanos, el sacrificio para llegar tempranos, para también alabar a Dios colectivamente, es algo hermoso para Jesús. Espero que entiendan este punto. Puede que estas cosas no te parezcan importantes de forma natural. A quienes no conocen al Señor les parecen completamente insignificantes. Pero para quienes han crecido en su relación personal con el Señor, la adoración colectiva en la iglesia local es indispensable. María no adoraba a Jesús como lo hacía porque le facilitara la vida o le haría más fácil su vida. ¿Ya? No adoraba a Jesús como lo hacía porque satisfacía las necesidades percibidas de los demás. Lo hacía porque sabía que honraba al Señor. Simplemente. En verdad les digo que donde quiere que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. ¿Cuál evangelio? Quiero mencionar que el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de la salvación es la de que hace referencia aquí Jesús. Pero el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es distinto del evangelio del reino. El evangelio del reino proclamó que el reino aparecería inminentemente. Perdón. El evangelio de la gracia de Dios proclama que Jesús es Dios, que se hizo hombre y murió en una cruz por los pecados del mundo, para que cualquiera que pone su fe solamente en Jesucristo recibirá la vida eterna como un regalo gratuito de Dios. En la tribulación venidera, el evangelio del reino se predicará de nuevo, porque el establecimiento del reino se aproximará. Pero dijo Jesús, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella. ¡Wow! La predicción del Señor se cumple hoy. No sé si ustedes están maravillados de ver eso. Esa mujer hizo un grande sacrificio que los otros pensaron fuera un desperdicio, pero realmente llegó de ser una acción de adoración al Señor que ahora es famosa. Bueno, hay algunas consideraciones básicas sobre la Semana Santa que debo mencionar. ¿Qué actitud deben tener los cristianos hacia las procesiones católicas? Los cristianos deberían sentirse ofendidos por las estatuas que se exhiben en los desfiles de Semana Santa, ya que son una expresión de la idolatría clásica y ofenden al Señor. Yo puedo decir esto basado en la autoridad de la palabra de Dios. Si yo creo este libro, yo creo que los desfiles católicos son ofensivos para Dios, para Dios. Los cristianos no deben participar en desfiles católicos, ya que no pueden brillar como una luz en este mundo si participan en cosas que pertenecen a la oscuridad.
Los cristianos deben evitar también ver desfiles católicos para no dar la impresión de que los apoyan y también de no encontrar entretenimiento en el pecado. No debería ni ser una tentación, aunque por la naturaleza pecaminosa sí es. Y también por miedo al hombre, también es una tentación. Pero sí mismo por lo que es una cosa muy triste. Es una cosa también muy ofensiva, porque conocemos a Dios y a su palabra. Todas estas verdades también se aplican al Inti Raymi, que también se aproxima. Tu comunidad intentará obligarte a participar en los desfiles católicos durante Semana Santa o a bailar durante el Inti Raymi. Es muy común. Tu naturaleza pecaminosa te animará a participar, aunque tu conciencia y el Espíritu Santo te convencerán de que está mal. Otros cristianos también te harán tropezar participando ellos mismos y diciendo que está bien. Hermanos, no importa qué dice un cristiano por allá que dice, oh, yo sí bailo, pero de mi manera. O otro cristiano que dice, bueno, yo no soy un católico, pero me gusta seguir los desfiles. Hermanos, ¿qué importa qué dice este cristiano? Lo que importa es lo que dice este libro, si realmente creemos que fue inspirado por Dios. Y si es que sí, entonces nosotros vamos a poder decir al cristiano que está confundido, mejor podemos decir, bueno, yo entiendo lo que es tu decisión, pero yo no participo. ¿Y por qué? Porque estas cosas son ofensivas para nuestro Dios. Y esta es la razón que me separo de esto. Pero además, también ocupar la oportunidad de compartir el Evangelio. ¿Ya? Dice en la Biblia que Dios no es una estatua, ¿ya? De que Dios no necesita estas estatuas, pero más bien Dios se hizo hombre, murió en una cruz por nuestros pecados para darnos una salvación gratuita que podemos recibir por la fe. Y como Jesús murió por mí y yo he creído en Él, yo sé que soy hijo o hija de Dios y quiero serle agradable. Aprovecha la oportunidad de compartir el Evangelio y de ser una luz que brilla en el mundo. María de Betania jamás habría soñado con participar en desfiles católicos ni bailar en el Inti Raymi. Serían tan evidente y descaradamente paganos que le repugnarían. Ella de lejos vería eso y diría, oh, qué feo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con muchos? Porque un compañero por allá, un vecino por allá está uniendo, uno se siente, yo también debería unirme. No, hermanos, no, piense cómo sentiría María. Ella diría, oh, qué feo. ¿Ya? Si alguien le preguntaría, María, ¿vas a bailar? Ella diría, no. ¿Y por qué? María, es algo divertido, ¿ya? Y ella podría explicar, ¿sabes qué? Yo amo a Jesús. Él es mi Salvador, Él murió por mí. ¿Ya? Y de verdad, yo quiero hacer lo que sea que le agrade a Él. Y yo sé que esto no le agrada. ¿Ya? Pero esta descripción ya es algo que uno incluso puede entender. Actuemos con fe y nos separemos de todo lo que ofende al Señor, incluso si eso significa que otros piensen mal de nosotros o nos critiquen. ¿Ya? Necesitamos el mismo tipo de percepción que María de Betania. Escuchar para aprender y luego actuar de acuerdo con los principios bíblicos, incluso si otros nos critican por ello. Y les aseguro, hermanos, personas te criticarán. María de Betania amaba sinceramente a Jesús y estuvo dispuesta a sacrificar el salario de un año simplemente para adorarlo. Durante los últimos 2 milenios, el sacrificio económico de María para adorar a Jesús le ha traído renombre y honor. De igual manera, nuestros sacrificios para adorar al Señor resultarán en alabanza, honor y gloria en su venida y para la eternidad.
Es hermoso para el Señor cuando estamos dispuestos a sacrificarnos para adorarlo. La mayor adoración conlleva el mayor costo personal, lo cual es hermoso a los ojos de Jesús.